bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bueno, sentía que chocaba. Pero bueno, pues hoy quiero compartirte acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Esto es una casa de restauración cristiana. Y sabemos que Dios puede cambiar el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. No hay nada imposible para Él. Y precisamente el poder entender que muchas veces nuestras vidas no están caminando en el orden de Dios. Cada vez, si hacemos un conteo de cuántas congregaciones hay en México, ya no te estoy diciendo a nivel mundial, en México, cuántas congregaciones hay, y te aseguro que en cada una de ellas, cada domingo llega gente nueva. Pero nuestro México no cambia. Nuestro país no cambia. Cada vez hay más violencia, cada vez las congregaciones se ven más vacías, y pareciera que esto solamente es una moda. Antes podíamos ver que cuando llegó la palabra a México, pues era perseguida, los cristianos eran perseguidos. Hoy ya no hay esa persecución. Sin embargo, o creíamos que cuando llegara la palabra a todos los lugares, a todas las colonias, la gente iba a cambiar, y sin embargo no estamos viendo eso. Estamos viendo que cada vez es más difícil. Y te puedo decir que en todas las congregaciones se predica la palabra de Dios, y que hoy la mayoría de personas tienen acceso a la palabra de Dios, que la Biblia es el libro que ocupa el número 1, el más leído, ¿verdad?, en todo el mundo. A nivel mundial es el libro que ocupa el número 1 más leído. Y esto pues impacta y nos hace pensar, ¿qué está pasando con el cristianismo? ¿Qué está pasando en el mundo? Y bueno, pues Dios nos ha dejado su voluntad. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 40. Salmo 40. Vamos a leer el versículo 8 solamente. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate, el hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hablarte precisamente de la voluntad de Dios. También ahí vamos a ver ahí en Romanos capítulo 12, versículo... Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a pasar ahí. Cuando ya estés ahí, me dices amén. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos quedamos con el versículo 2, dice ahí: no se conformen a este siglo, no te conformes a este mundo, ¿sí?, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, porque hay la voluntad perfecta de Dios
y hay la voluntad permisiva de Dios. Y en la Escritura nos vamos a encontrar con esto, porque muchos cristianos piensan que están caminando en la voluntad perfecta de Dios. Y no es así. Yo quiero mostrarte hoy en la palabra acerca de un varón que caminó conforme a la voluntad perfecta de Dios. Vamos allí al libro de Génesis. Te voy a hablar acerca de José. Vamos a Génesis 37. Génesis capítulo 37, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Cuando ya estés ahí, fuerte dices, amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, ¿qué dice? A aborrecerle más todavía. O sea, estamos viendo un varón que fue aborrecido por sus hermanos. Y cuando vemos este texto de la Escritura, nosotros podríamos preguntarnos, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Este es el plan y propósito de Dios? ¿Que una persona sea aborrecida aún por los de su familia? Bueno, vamos ahí a ver versículos, ahí mismo 37, versículo 23 en adelante. Sí, ahí estamos en Génesis 37, versículo 23 en adelante. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. ¿Te acuerdas que su padre le dio una túnica? Dice, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Te das cuenta? Estos hermanos eran 11 hermanos que le aborrecían. En él había un plan, un propósito de parte de Dios. Y en este plan y propósito de Dios te das cuenta que cuando él lo narra, los hermanos le aborrecen más. Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito de parte de Dios. No somos un accidente de la creación. Estamos en el plan y propósito de Dios. Y vemos que José está viviendo estas situaciones porque su padre le amaba y los hermanos le aborrecían. Yo no sé si te ha tocado vivir estas situaciones, pero es algo muy doloroso. Vamos ahí a Génesis 39, ¿verdad? Ahora José, pues ya está siendo aborrecido, ahora ya está así, ya lo vendieron a los ismaelitas. Génesis 39, vamos a leer versículos 5 y 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguno, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
O sea que su rostro no se había endurecido a pesar de estas situaciones. Ahora ya había sido vendido como esclavo. Ahora estaba viviendo como esclavo. Pero dice que su semblante era agradable. Era un hombre galán. Era joven. A los 17 años él empezó a ser aborrecido por sus hermanos. Y vemos aquí en esta parte de la Escritura, ese es el plan y propósito de Dios. ¿Por qué no le dio gracia delante de su familia? ¿Por qué tiene que ser delante de otras personas? Hay un plan y un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo ahí versículo 7. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Bueno, hasta aquí nada más había puesto los ojos, pero quería poner todo el cuerpo sobre José. ¿Sí? Bueno, es lo que nos dice la Escritura, creo que estoy pensando de más. Dice, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate, él está reconociendo que no puede hacer mal delante de Dios. Él está viviendo como esclavo. Pareciera que Dios lo ha abandonado. Pareciera que no se está cumpliendo el plan y propósito de Dios sobre su vida. Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, bueno, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Te pregunto, ¿este es el plan y propósito de Dios? ¿Este es el plan y propósito de Dios para cada persona? Ahora una mujer lo está acosando. Pues es un esclavo. ¿Cuánto puede valer un esclavo? Diría ella, pero me gusta y con él quiero tener intimidad. Y diría José, para eso me rescató el Señor, para eso me formó el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito en las manos de Dios. Vamos allí, Génesis 41, 43. Estoy hablando de José, este varón. Dice la palabra de Dios. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Este era el plan y propósito del Señor para la vida de José. Sin embargo, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, queremos tirar la toalla. Ya no quiero caminar. ¿Por qué todo me sale mal? Si tú ves la vida de José, parecía que todo estaba en contra de él. Parecía que no había un propósito en su vida. Muchas de las veces cuando las personas están pasando momentos difíciles, es que tengo que hacerme una limpia. Es que me están haciendo brujería. Es que algo está pasando. Y peor los cristianos, ¿no? Se ven que alguien está pasando por un momento difícil, es que estás en pecado. Seguramente estás fuera de los principios de Dios. Y si Dios está tratando con esta persona para un propósito. Entonces no se cumple muchas veces el propósito de Dios cuando nosotros tiramos la toalla antes de tiempo. Ahí en Génesis 45 vamos a leer los versículos 4 y 5. Y ahí nos damos cuenta cuál era el plan y propósito de Dios. Para este momento José, bueno, pues ya se había reconciliado con sus hermanos, se había dado a conocer, pero aquí la palabra de Dios nos dice, entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí, y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José su hermano, al que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni pese de haberme vendido acá, porque
para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes. Este era el propósito y plan de Dios. Y puede ser que Dios esté pasando por un momento difícil para un propósito. José cumplió la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Pero una cosa es la perfecta voluntad de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando tú lo que haces está de acuerdo con la palabra de Dios. Hace tiempo he platicado esta historia, estaba compartiéndole a un chico que estaba en el reclusorio, lo iba a visitar, y él decía, pues es que yo necesito una mujer, y yo necesito una mujer, y pues ahí rodeado de puros hombres, y ni cómo decirle, pues salte un rato a ver si consigues una, ¿no? No había. Después, él conoció a una chica, bueno, primero conoció a una por medio de cartas, esa era su cuenta de Facebook, pero después entró una visita y él tuvo esta plática con ella y bueno, pues de repente ya eran novios, me platicó que ya llevaba un noviazgo y que estaba muy contento porque era la voluntad de Dios. Y cuando le pregunté, ¿es cristiana? Y me dijo, no, pero yo la voy a convertir. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Verdad? Y pues bueno, le dije, no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Y por supuesto que le molestó, ¿no? Pues si ya le había dado un beso y le había gustado, pues ya no quería soltarla. Y él dijo, y esta quiero, y esta quiero, y esta quiero. Bueno, pues pasó un tiempo, un día me habló por teléfono para que lo fuera a visitar, lo fui a visitar y bueno, pues resulta que ya se había casado. Estaba felizmente casado y no me invitó a la boda. Pero había hecho la voluntad de Dios. Y le dije en ese momento, esa no era la voluntad perfecta de Dios. Pero ahora es la voluntad permisiva de Dios. Y ahora tiene que caminar como un varón y tomar a esa mujer. Y fue un dolor de cabeza para él. Fue un dolor de cabeza para él, porque no era la voluntad perfecta de Dios. Y bueno, pues finalmente terminaron en divorcio, él volvió a consumir drogas dentro del reclusorio y bueno, pues pasaron muchas cosas porque no se hizo la voluntad de Dios. Dios quería que estuviera él restaurado, que él encontrara una mujer conforme a su voluntad, pero él se adelantó. Y esto es delicado, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a ver otro caso en las Escrituras acerca de la voluntad perfecta, de la voluntad permisiva que hay. Esta la encontramos en el libro de Números, capítulo 20. El libro de Números, capítulo 20. ¿Estamos ahí? ¿Nos escucha? ¿Ya estamos ahí? Pues vamos ahí, mira, aquí está pasando, Dios había sacado al pueblo de Israel, ¿verdad? Les había prometido que les iba a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel, a un lugar donde ellos iban a poder vivir en libertad. Ellos habían vivido como esclavos y ahora el Señor les promete darles libertad. Pero estaba pasando una situación que ellos no tenían agua. Iban caminando y bueno, pues tenían sed. Esto lo podemos entender, lo que es el agua. Pero vamos a ver ahí 20, versículo 2. Dice la palabra de Dios, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Sí, o sea, aquí el pueblo había recibido la promesa, Dios los había sacado, habían visto todo el poder de Dios, pero ahora dicen Dios no tiene agua. Y vamos a levantarnos contra los que nos sacaron, contra Moisés y contra Aarón. ¿Ves la responsabilidad que te toca cuando predicas la palabra? A veces tú vas a sacar a una persona del lugar de esclavitud y le vas a predicar para que salga de la esclavitud. Y cuando esté viviendo las consecuencias de la libertad, te va a reclamar, para eso me sacaste, para que ahora esté sufriendo,
para que ahora esté viviendo el ataque del enemigo. Bueno, ellos se levantaron, ¿verdad?, contra Moisés y Aarón, versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Está hablando de Coré, los que se rebelaron contra el Señor. Ojalá mejor hubiéramos muerto como rebeldes. Ojalá mejor hubiera muerto de un sartenazo de parte de mi mujer, que ahora que ya vivo un matrimonio santo y con muchos conventos. Ojalá mejor hubiera muerto en la droga o ahí en el alcoholismo, que ahora me ponen a lavar trastes. Ojalá, y empezamos a quejarnos de las bendiciones de Dios. El pueblo estaba viviendo la libertad, había visto el poder de Dios y ahora se quejan. Habían visto que Dios había abierto el mar. Habían comido ya del alimento de Dios, del alimento del cielo, y ahora se quejan contra el Señor. Y bueno, pues, no tanto con el Señor, con los líderes. Dice la palabra del versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le saciarás, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, el Señor va a proveer la necesidad que ellos tienen. Si el Señor me dice saca la vara, yo creo que los agarro a varazos, ¿no?, por rebeldes. Pero el Señor está dando instrucción aquí a Moisés. Y esto es lo importante, seguir la instrucción de lo que Dios está diciendo. Muchas de las veces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver que Dios tiene cuidado de lo que dice y tiene cuidado de lo que hacemos. Él está viendo lo que hacemos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 dice: entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como Él le mandó. O sea, sí obedeció. Dice: y reunieron a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora. ¿Qué les dijo? Rebeldes. Les hemos hacer salir aguas de esta peña. Diría el Señor: haremos, ¿quién sabe? Vamos a darles agua, ¿no? Haremos, ¿sí? Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta aquí podemos ver que se cumplió el plan y propósito de Dios. Pero Dios había dado instrucciones, Dios había dado mandamiento. Dios en ningún momento le dijo a Moisés que golpea la roca. Y él la golpeó 2 veces. Él le dijo que hablara a la roca. Y Dios tiene cuidado cuando nos da una instrucción y nosotros hacemos otra cosa. Y vamos a tener que vivir la consecuencia cuando desobedecemos a Dios. Cuando Dios te pone como autoridad, cuando Dios te da un grupo, cuando Dios te pone como padre de familia, cuando Dios te da un liderazgo, tienes que estar atento a lo que Dios está diciendo, porque Dios demanda obediencia. Tanto, ¿verdad?, a los que están bajo autoridad, como a ti si eres autoridad. Entonces debemos tener cuidado. El Señor había puesto a Moisés como autoridad y le dijo: habla a la peña. Pero él, enojado porque la gente era rebelde, les vamos a dar agua, y empezó a golpear la peña. Y la peña representa al Señor Jesús. Entonces imagínate cuando el Señor te está diciendo, te está dando una instrucción, y tú haces lo que a ti bien te parece, te sales de los principios de Dios. Y el Señor dijo: bueno, pues ahí está el agua,
que querían, pero ahora van a vivir la consecuencia por no hacer las cosas como yo se los dije, como yo le ordené. Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 12 dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Se rebelaron. Hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos al Señor. Es fácil salirse de los principios de Dios. Es fácil desobedecer al Señor. Y tenemos muchos argumentos. Si el Señor quiere tratar con tu corazón, pero tú te rebelas, entonces no puedes ver el propósito de Dios, lo que Dios había anhelado. Nos compartía ahorita Betty, ¿no? Ya que fuimos a ver lo del terreno. Sí, se puso tremenda la situación. Sí. Yo creo que se está viviendo cosas fuertes porque el único propósito es servir al Señor. El Señor ya nos dio un terreno, ya nos dio ahí al donador, ahí estaba ya nos fuimos a ver a las autoridades para arreglar todo ya en el orden que debe de ser. Y pues la persona que nos recibió pues no nos recibió con una sonrisa como esperábamos. Pues nos habló fuerte, ¿verdad? Habló duro contra los pastores y pues por lo tanto también sé la responsabilidad que hay de estar al frente de la congregación. Y bueno, pues parece que todo está tomando orden para que podamos recibir ya el terreno legalmente y pues dentro de poco pues poder empezar la construcción. Pero todo esto va a ser para la gloria de Dios. ¿Pero qué es lo que Dios está pidiendo o por qué Dios nos está dando ese terreno? Precisamente porque quiere una generación que se levante, una generación que le adore, una generación que le busque, pero sobre todo que le obedezca. Y para que esta congregación le pueda obedecer, tiene que estar atenta a los principios de Dios. Debemos estar atentos a lo que Dios está pidiendo. El pueblo de Israel pudo haber recibido todas las bendiciones del Señor. Sin embargo, hacían lo que bien les parecía. Y hoy la iglesia está viviendo de esa misma manera. Hace lo que bien le parece. Podíamos ver a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Llevaron su ofrenda delante del Señor, pero el Señor no aceptó las dos. Solamente aceptó una. Y Él es el que pone los estándares. Él es el que pone las reglas. No nosotros. Él es Dios. Y nosotros debemos obedecerle al Señor. Entonces cuando nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que bien nos parezca. Y estamos hablando ya de cristianos y no cristianos. Vamos a ver otro caso en la palabra de Dios. Pero antes de ir a esto, quiero que primero vamos al Salmo 37. Salmo 37, vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en el Señor, gózate en el Señor, canta al Señor, ¿sí? Y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Dios sabe cuáles son las peticiones, Dios sabe cuáles son tus anhelos, cuáles son tus sueños, Dios lo sabe. Y si tus sueños, si tu voluntad se alinea a la voluntad de Dios, Dios con gozo, con gusto, va a realizar eso que tanto anhelas. Estar en la casa de restauración. Después de pasar un tiempo y empezar a reflexionar que has perdido mucho tiempo. Y dices, quiero rescatar a mi familia, el Señor está de acuerdo y dice, yo también estoy de acuerdo en que rescates a tu familia. Pero va a ser en el tiempo y en el propósito de Dios, no te adelantes. No adelantes los tiempos de Dios. Porque muchas de las veces queremos nosotros adelantarnos. Es que Dios me puso, como es una casa de varones, Dios me puso como cabeza. Dios me puso como líder de una familia. Y tengo que estar con ellos en el momento que Dios lo indique. No te adelantes.
Hemos visto a muchos que se adelantan en el proceso y después tienen que vivir la consecuencia. No te adelantes. Dios quiere darte una esposa, por supuesto. No te adelantes a buscarla. No publiques en Facebook, soltero cristiano. Espera el tiempo de Dios. Está en el plan y propósito de Dios, dice la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. Dios te va a dar la ayuda idónea. Pero no la busques tú. Pastor, es que ya tengo 20 años y siento que ya me estoy quedando. Y por eso salen y buscan a la filistea. Otra de las cosas que tenemos que ver es que muchas veces le queremos ayudar a Dios. Y cuando tú le quieres ayudar a Dios, lo echas todo a perder por no esperar el tiempo, el propósito de Dios. Vamos a ver otro texto en la Escritura de otra persona que quiso, ¿verdad?, ayudarle a Dios. Espera el tiempo de Dios. Vamos ahí a Génesis 15. Génesis capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué me dará, Señor? Sí, está preguntando. 4. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. De hecho, se encuentra ahí entre los hombres de fe. Cuando leemos Hebreos 11, ahí vas a encontrar a Abraham, un hombre de fe. Y dice aquí la palabra de Dios que le creyó al Señor. La pregunta es: ¿tú crees que el Señor puede restaurarte? Amén. Como que ese amén no convence. ¿Tú crees que el Señor puede restaurarte? Amén. Porque el Señor te ha dado promesa. La Biblia está llena de promesas que el Señor va a restaurar tu vida. Pero todo tiene que ser en el orden y en el propósito de Dios. Abraham le está preguntando al Señor: ¿y cuándo va a suceder todo esto? No me has dado prole, no me has dado un hijo. Tal vez ya se te olvidó, Señor, que tú me lo prometiste. Yo se lo había prometido ya. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia. Le había dado una promesa. Y ahora Abraham está delante del Señor y le dice: no me has dado hijo. ¿O qué me vas a dar? ¿O de qué hablabas? Si el Señor dice que Él te puede dar la restauración y tú lo crees, tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que esperar la bendición de Dios. Por lo tanto, te toca hacer la voluntad perfecta de Dios. Y bueno, pues Abraham dijo: bueno, pues ya el Señor nuevamente me dice que me va a dar un hijo. Qué importante es poder esperar el tiempo de Dios. Vamos allá a Génesis 16. Vamos a ver cómo muchas de las veces no se cumple el propósito de Dios. Génesis 16, versículo 1.
dice la palabra de Dios, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Pobrecito, ¿no? Le está rogando que se meta con su sierva, él no quería. Pero pues ya, pobrecito, se sacrificó. Pues ya que todo sea para que se cumpla el plan y propósito de Dios. Sara quiere ayudarle a Dios. Dios te dio esa promesa, vamos a ayudarle para que se cumpla su propósito. ¿Crees que le tienes que ayudar a Dios? No, por supuesto que no. Pero muchas de las veces nosotros queremos ayudarle a Dios. El Señor quiere que yo sea bendición. Dice que me puso por cabeza, no por cola. Y por lo tanto yo arrebato la bendición. ¿Sabe qué, pastor? Ya llevo 15 días, pero ya me tengo que ir porque tengo que ir por la bendición. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde los encontramos después? Y queremos ayudarle a Dios. ¿Sabes que ese es un problema, un conflicto que hay en la casa de restauración? Cuando las personas no quieren esperarse el tiempo de Dios. ¿Y cuánto tiempo? Si les dices 2 meses, empiezan a contar los días. Si les dices 3 meses, es que es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo has perdido de tu vida? Pero queremos ver las bendiciones de Dios. Bueno, pues Sarai quiso ayudarle al Señor. Dice versículo 3, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora sí le decía, usted no puede tener hijos. Y la sierva pudo. ¿Ese era el plan y propósito de Dios? No. Pero por quererle ayudar a Dios, ahora estaba viviendo la consecuencia. ¿Sabes que de esta relación hay un problema todavía hasta nuestros días? Sí. Los judíos y los musulmanes. Los judíos son los que descienden del hijo de la promesa de Isaac. Y los musulmanes descienden de Ismael, el hijo de Agar. Y ahí puedes comprobar por qué no podemos ayudarle a Dios. Ellos quisieron ayudarle a Dios. Abraham sabía que había una promesa de parte de Dios y él permitió que esta mujer le dijera, ahora, si Dios te dijo que vas a tener un hijo, pues órale, yo soy estéril, y pues ahí está la Agar, con ella órale. Ahora estaba viviendo el desprecio de ella, el rechazo de ella. Si tú le quieres ayudar a Dios en tu restauración, vas a echar a perder las cosas, vas a vivir la consecuencia de todo esto. Lo hemos visto. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado en la casa de restauración cuando una persona piensa que le puede ayudar a Dios? Cuando alguien cree que tiene la capacidad para ayudarle al Señor. Hemos visto que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero hablar de la voluntad perfecta de Dios es algo delicado. En la casa de restauración tienes que darte cuenta que Dios te ha levantado con un propósito. Y es hacer su voluntad con la familia que Él te ha dado. Ahora el hombre cristiano y el creyente pretenden ayudar a Dios. El que no es el que es incrédulo quiere ayudarle a Dios porque él no sabe, pero el cristiano empieza su proceso de restauración, se siente bien físicamente, ha entendido que verdaderamente existe Dios, porque esto es algo que a veces es importante en su vida. Ahora le ora y le alaba, pero ve a su familia y sabe que es su responsabilidad y deja la casa para ir a ayudarles. La restauración es ponernos en manos de Dios, conocerlo, amarlo y dejar que sane todas tus heridas. Es bueno empezar a restaurar a la familia, es bueno empezar a platicar.
es bueno, pero aún no irse a vivir con ellos. Porque hay tanto dolor, hay tantas heridas. Ahora, gracias a Dios, tenemos consejeros. Te puedes acercar a tus consejeros. Y espero que los consejeros no le digan, sí, adelante, ya estás listo. Ya lleva 5 días. En los matrimonios, ¿verdad? Dicen, pues estamos juntos para hacer la voluntad perfecta de Dios. Sí, están juntos, pero en sus casas se dan con todo. Y a veces es mejor decir, mejor divórciense, sepárense. Pero piensan que están haciendo la voluntad perfecta de Dios. Los novios cristianos, ¿verdad? Soy cristiano, yo la convierto. Yo voy a hacer de ella una gran mujer, una sierva de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es tu trabajo. Dice en una ocasión me decía la doctora Pardillo, vienen a las pláticas prematrimoniales. Sí entiendes qué es las pláticas prematrimoniales. Ya nos han dado clases de matrimonio, que por cierto este viernes toca, no te pierdas esta clase. Ya nos hablaron de lo que es la amistad, noviazgo, matrimonio, y ahora nos van a hablar de lo que es la familia. Entender todo esto es muy importante para que nuestra generación esté cambiando, para que verdaderamente vivamos los principios de Dios. Y pues bueno, dice la doctora Pardilla, a veces vienen a la plática prematrimonial y ya traen la invitación en la mano. La plática prematrimonial es para ver si verdaderamente está en el plan y propósito de Dios. Para eso son las pláticas prematrimoniales. Pero cuando tú ya llevas la invitación, ¿para qué te sirven las pláticas prematrimoniales? Para nada, me caso porque me caso. Pero no es cristiana, así la quiero. No sabe hacer de comer, así me gusta. Mira que no se peina, así la pedí. ¿Qué haces entonces? Y entonces vivimos la consecuencia. ¿Sí? Ir a las pláticas prematrimoniales es precisamente para ver si es el plan y propósito de Dios. ¿Sí? Ahora, un negocio, porque a veces ponemos un negocio y está prosperando, no indica que estés caminando en la voluntad perfecta de Dios. Muchas de las veces Dios permite en su voluntad permisiva, no en la voluntad perfecta. Los usuarios, ¿verdad? Tratan de brincarse las clases o de llegar tarde. Tiempo de Dios. ¿Qué cree que me está doliendo el estómago? ¿Qué cree que no pude dormir? Tiempo de Dios es que no me despertaron. Bueno, y pensamos que con esto, ¿verdad? Ya nos salimos. Está en la voluntad permisiva de Dios. Batalleros. No, son una bendición. Ahora llevan su producto anunciando que es para ayuda de la casa. Esa no es la voluntad perfecta de Dios, sino la voluntad permisiva, pero tienes que tener cuidado. ¿Sí? Y tristemente les puedo compartir que una ocasión me subí en un camión y se subió un batallero que no es de aquí de la casa, anunciando Casa Amistad y Restauración. Y me conoce y me saludó todavía. Es una bendición. Bueno, tal vez estábamos en sus oraciones, pero estaba vendiendo a nombre de la Casa de Amistad y Restauración. Estuvo aquí con nosotros. Tenemos que tener cuidado porque puede estar en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta. ¿Sí? Varones que hacen llamadas telefónicas sin pedir permiso. Y la familia también. Pues consíguete un teléfono, hijo, tú llámame todos los días. Aquí está tu mami y tu papi todavía, que necesitamos oír tu dulce voz. Está en la voluntad permisiva, no en la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué decir de aquellos que entran en su cuenta de Facebook? Interesante.
Están en la casa de restauración donde no tienen teléfono, pero aparecen en sus cuentas de Facebook y todavía le dicen al pastor que lo acepte como amigo. Puedes entender, está en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta de Dios, pero aguas, porque la consecuencia la tienes que vivir. Aguas con todo eso. Y aquellos que prestan el teléfono a los usuarios. Se entiende que los batalleros están en un lugar y los usuarios están en otro para que no se presten el teléfono. Pero ándele, mi hermanito, eche su llamada. Pobrecito de usted, nadie lo visita. ¿Sabes que estás atentando contra su vida? ¿Sabes que una llamada lo puede sacar de la casa de restauración? ¿Sabes que por una llamada se pueden ir? Y solamente a veces nos quedamos pensando con el dolor, porque sabemos hacia dónde van, a dónde lo va a llevar todo eso. Y también le pedimos a la familia que no es la voluntad de Dios que tengan teléfono, porque a veces la familia también, ay, mi niñito necesita un teléfono, pobrecito. Es que parte de su restauración es que tenga un teléfono. Y después, que según lo quieren para estudiar las cosas de la Biblia, y después están platicando con viejas, amistades, perdón. Sí, eso es lo que hacen. Buscan, bueno, están tratando de tener contacto con sus viejas amistades, y al poco tiempo, aquella les dice que los quiere ver afuera. Que qué hacen encerrados, que ellos son trabajadores, que son guapos, que son simpáticos y cristianos, que qué hacen aquí encerrados. Y nada más porque entraron a su cuenta de Facebook. Por favor, ayúdennos con eso. Los niños de casa de restauración, tú con él, dile que es necesario, que me lo recomendó el psicólogo. Sí. Y después vemos las consecuencias. Ver casa de restauración, lo que el Señor ha querido levantar un ejército aquí. El Señor quiere levantar pastores, quiere levantar evangelistas, quiere levantar maestros, pero si no se someten a la voluntad de Dios, no vamos a ver eso. Y todos debemos participar de todo eso. Familiares, usuarios y visitas. Porque es muy fácil decir, necesito hacer una llamada. Es muy fácil decir, necesito comunicarme. Tú no sabes si en esa llamada le inviten a salirse de la casa. Y aquellos que se les ha permitido tener teléfono, se les ha dado la confianza de tenerlo y no para que lo presten. Porque aquel que sepamos que lo presta, se lo vamos a pedir prestado 15 días. Porque es importante, está la vida de una persona. Los hemos visto que nada más por una llamada se salen a las 10 de la mañana, me lo regresan a las 6 de la tarde, nada más por una llamada. Pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, Gálatas 6:7. ¿Y estamos ahí? Amén. Dice 6:7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. No te engañes. Cuando tú prestas el teléfono, te estás engañando, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás siendo un obstáculo para tu hermano, estás siendo piedra de tropiezo. Cuando tú escondes las faltas de tu hermano, eres piedra de tropiezo. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Te vas a burlar del pastor, de los servidores, de la casa, pero de Dios no te vas a burlar. Y no te estoy diciendo que puedes perder la salvación. Puedes ser salvo, pero vas a caminar con muchas ataduras. Tu caminar cada vez será más pesado, solamente por no hacer la voluntad perfecta de Dios. El plan y propósito de Dios es que vivamos vidas de libertad. Espera tu tiempo,
Hay un tiempo, has desperdiciado mucho de tu tiempo, espera el tiempo de Dios. ¿Estás triste porque no tienes ayuda idónea? Bueno, pues ya llegará. Tampoco el pastor tiene. Y se peina, también, no creas que... De verdad, espera el tiempo de Dios. Es que hay muchas miradas así como que espera el tiempo de Dios. Es necesario esperar. Eso es otra de las partes que tienen, es que como el pastor está soltero, quiere que todos estén igual. No, Dios te va a dar tu ayuda idónea en el momento preciso. Y de verdad que el día que uno de la casa de restauración viva el plan y propósito de Dios y que diga, pastor, me quiero casar en el orden de Dios, hacemos fiesta y echamos la casa por la ventana. Que sea en el orden de Dios, no te adelantes al propósito de Dios. Y puedes ser de bendición y puedes caminar como un hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para entender, para poder caminar en la perfecta voluntad de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16. ¿Ya estamos ahí? Sí. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, haga la perfecta voluntad de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes toda la escritura para escudriñarla, para aprender de ahí, para enseñar. Ahí está todo, toda la revelación para que vivas y hagas la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que haces fuera de la palabra es la voluntad permisiva de Dios y vas a vivir la consecuencia. Y Dios nos está advirtiendo en su palabra para no caer. Muchas de las veces solamente es algo tan sencillo como lo que hizo Moisés, solamente golpeó 2 veces la roca y tuvo que vivir la consecuencia. Otra de las cosas que podemos hacer es buscar consejería. Aquí ya hay algunas mujeres que pueden dar consejería. Si eres mujer, puedes acercarte a algunas de las mujeres y te pueden dar consejería. Platica con ellas. Ellas están conociendo de la palabra y te pueden enseñar lo que Dios pide para las mujeres. Varones de la casa de restauración, ya hay servidores que están siendo consejeros. Acércate a los consejeros, no pierdas tu consejería, pero abre tu corazón. Es importante y que hables la verdad, sobre todo. Santiago 5:16, con eso terminamos. Santiago 5. Amén. 16. Dice la palabra de Dios, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acércate a un consejero, pide consejería y vas a crecer espiritualmente y vas a hacer la perfecta voluntad de Dios. Si haces la voluntad permisiva de Dios, vas a vivir la consecuencia. Si haces la voluntad perfecta de Dios, vas a vivir la consecuencia también. Te conviene obedecer al Señor. Tienes toda la palabra para recibir la revelación. Ponte de pie, por favor.